Bueno, vamos a hablar de lo que va a suceder la próxima semana. A partir del 4 de abril se vienen aumentos en diferentes áreas. El Gato Silvestre está aquí con nosotros. Buen día, Gato. Buen día, Dani, otra vez. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buen día, sí. Y vamos a hablar, por supuesto, de estos aumentos y lo incorporamos también y le decimos buen día a Julián Guarino porque él nos trae las malas noticias, lamentablemente. Así es, yo incluso les hago un detalle de las malas noticias, sí, porque se vienen aumentos en distintos rubros, ¿no? Vamos a hablar del gas, de también el agua, el transporte sobre todo, que lo habíamos mencionado ya hace algunos días y que se evaluaba en el gobierno. Seguramente también Gustavo Silvestre va a dar más datos sobre cómo se llega a esta decisión a partir de lo que podría llegar a ser el próximo 4 de abril, el día de los aumentos directamente, casi uno podría decir, porque se van a comunicar tanto en el rubro que tiene que ver con energía como también con transporte. Si les parece, hacemos un repaso de hasta ahora, al menos lo que han sido los trascendidos, algo de información. Todavía no hay confirmaciones oficiales de a cuánto van a ascender los incrementos, pero por ejemplo, en el caso del gas, quizás el más discutido. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo ya que el gobierno trabaja en un incremento fuerte para lo que es la provisión del servicio del gas natural. Se calcula que va a ir del 40 al 300% y también se evalúa y muy probablemente se anuncie lo que es una tarifa social, algo parecido a lo que ocurre con el servicio de energía eléctrica. ¿Por qué decimos que es del 40 al 300%? Porque recuerden ustedes que hace prácticamente 18 meses el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había retirado una parte importante de los subsidios de aquellos que obviamente pagan lo que es el servicio de gas natural y por ende gran parte de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, pero también del área metropolitana, ya estaban pagando una tarifa más importante. Ya estaban pagando prácticamente sin subsidios, no así en el interior del país, donde se habían presentado muchos recursos para que no se lleve a cabo lo que era la aplicación efectiva de esta quita de subsidios y por ende podemos decir que va a impactar más en el interior del país que en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires, ¿no? Por eso la diferencia entre el 40 y 300%. Sí. Se calcula que en promedio quien está hoy en la ciudad de Buenos Aires va a pagar por el servicio de gas por mes entre 150 y 200 pesos. Este es el consumo promedio de alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto también van a estar aquellos que van a restringir un poquito el consumo porque viene el invierno, el gobierno no quiere que haya una demanda demasiado excesiva. Recuerden ustedes que se importaba gas para abastecer justamente lo que era esta demanda. Si vos ajustás el precio hacia arriba, obviamente la demanda se retrae y esto genera una menor necesidad por lo menos de lo que es importación del servicio de gas. Julián, le pregunto al Gato, porque este es el aumento que se venía inmediatamente después de la luz y que se demoró un poco para no causar el efecto que se sabe va a causar otro aumento de este tipo, ¿no? Sí, sobre todo hay preocupación porque la inflación en el mes de marzo no cede y se está proyectando que si esto, como dice Julián, y a nosotros anoche lo adelantábamos en minuto 1, se da en el mes de abril, va a implicar también que la inflación del mes de abril sea alta, claro, y lejos está de los pronósticos del gobierno que tiende a o quiere desacelerar, porque aparte esto está impactando. Fíjense que la UCA, el Observatorio Social de la UCA, ya está advirtiendo sobre aumento de la pobreza en la Argentina a partir de la devaluación y de estos aumentos que se están dando y que están impactando sobre los sectores más débiles de la sociedad. Y ahí también donde está la preocupación del gobierno, pero ¿qué le están reclamando? Incluso ayer la reunión de las 3 CGT al gobierno, que no se ven medidas de carácter social para paliar lo difícil de esta coyuntura con todos los aumentos que se están dando. Y eso es lo que también se suman al reclamo la CGT, las CTA, y recordemos hoy que estamos viviendo un paro y con movilización de la CTA de Pablo Micheli, ¿no? Sí. Y además del gas, Julián... Sí, bueno, el otro aumento que me parece que va en línea con lo que marcaba recién Gustavo Silvestre tiene que ver con, para mí el más preocupante de todos, el del transporte. Claro. ¿Por qué? Siempre señalamos que uno puede restringir quizás un poco el consumo de gas o de lo que es el suministro de energía eléctrica y en todo caso vos te acomodás en función de lo que es tu poder adquisitivo o las posibilidades que tenés de afrontar justamente el pago de las tarifas. Pero en el caso del transporte es inversamente proporcional a tu capacidad contributiva. Es decir, en general, cuando uno
utiliza más transportes cuando vive más lejos de lo que son los centros de trabajo. Es decir, utilizás más intensivamente el transporte y la idea es que si te sube obviamente la tarifa vinculada a lo que es colectivos y trenes, el impacto es mucho mayor. Uno puede de vuelta pensar que si tiene una tarifa más elevada de gas, podés restringir un poco el consumo, si tenés una suba en la energía eléctrica también, pero si tenés una suba en el transporte, no podés hacer absolutamente nada. Igual tenés que trasladarte a tu lugar de trabajo, igual tenés que afrontar lo que es el pago, no podés restringir justamente la utilización de este servicio. Aumentan colectivos, aumentan trenes, este es el más resistido de todos los incrementos, donde había divisiones dentro del gobierno, no se sabía si llevarlo a cabo o no, les parecía excesivo en un punto, pero bueno, se llega a la conclusión de que efectivamente se va a llevar adelante porque el gobierno quiere subsidiar por lo menos en una menor proporción lo que es el servicio de transporte y el boleto mínimo de colectivo iría de los 3 a los 6 pesos y también lo que tiene que ver con el boleto mínimo del tren subiría de 2 a 4, algunos dicen de 2 a 5 pesos. El impacto es muy fuerte, por cierto. Ojo Julián, sí. Perdóname, pero boleto mínimo, bien pusiste allí boleto mínimo, porque el promedio es más o menos en el colectivo 3.50 que saca la gente porque por el tema de distancias y el otro exactamente, cobro. El mínimo es 3, pero se paga 3.50 normalmente. Se paga 3.50 y atención también porque en algún caso muchas veces es por tramo, es decir, vos vas sumando tramos en el caso del tren, por ejemplo, y terminás con un boleto mucho más oneroso. Esto mide la base, digamos, a partir de la tarifa que vos vas a empezar a pagar, el impacto va a ser muy fuerte. Se calcula que en promedio alguien que viaje en colectivo va a gastar 10 pesos, ¿no? Entre 8 y 10 pesos aproximadamente, que es el boleto, por otra parte, que se paga, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, ¿no? Para tomar una referencia hacia dónde apunta el gobierno, apunta a que tanto un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires como también del área metropolitana pague algo parecido a lo que se paga en la provincia de Córdoba. Este es el otro dato. Bueno, después hay otros incrementos fuertes, el caso del agua, con una suba en promedio del 300%, se paga 100 pesos por bimestre hoy, pasaría a unos 400 pesos el bimestre, 200 pesos por mes aproximadamente. Es también un incremento fuerte. Va a haber variaciones, es decir, no en todos los casos se va a aplicar la misma tarifa. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se calcula que el incremento podría rondar el 120% porque hay algunos municipios donde ya se han aplicado aumentos en años previos, es decir, no aplica lo mismo que, por ejemplo, el caso de la ciudad de Buenos Aires. Yo pensaba en el postergado aumento de la tarifa de gas, ¿no? Le pregunto al gato. Porque, bueno, tal vez lo que se esperaba, yo me acuerdo que nafta hay que sumar también, ¿no? 6%, también, ahora. 6% de nafta a partir del mes de abril. Que es el segundo aumento porque ya hubo uno hace pocas semanas. Dicen que es el último del año, pero bueno, ya sabemos cómo es. Esto incide, ¿no? Pero yo te preguntaba en relación a se hizo el anuncio de ganancias, que parecía muy satisfactorio y parecía que era una mala y una buena, pero tampoco resultó tan positivo. De hecho, los gremios reclamaron por eso y están reclamando por eso. Los gremios están reclamando. Mañana, por ejemplo, van a participar todas las CGT con la CTA de Pablo Micheli y Hugo Yasky. Van a ir al Congreso de la Nación mañana a presentar un proyecto para evitar los despidos por un año. Porque esto es lo que está preocupando también, ¿no? Sobre todo a las CTA de Pablo Micheli, que hoy hace el paro nacional, y la de Hugo Yasky. En esto también ayer, por primera vez, la CGT de Barrio Nuevo, de Moyano y de Caló empezaron a hablar del tema de los despidos, porque se está hablando ya de más de 100.000 despidos entre trabajadores estatales y de la actividad privada, ¿no? Entonces, las 3 CGT que están ahora acordando este plan de acción, la marcha del 29 de abril y después en agosto la reunificación, y las CTA de Pablo Micheli y de Hugo Yasky que el jueves van a tener una reunión con la misma directiva. Preocupación por el tema social, por el impacto que están teniendo todas estas medidas y estos aumentos. Y hoy se reúne Aranguren con el intendente de Zárate por el tema Tucha. Sí. Que están muy preocupados por el tema. Hay 2.400 puestos de trabajo. Que han dicho que recién va a ser en el 2017 la construcción, pero hay muchas suspensiones y el intendente de Zárate, como cabeza de una zona muy fabril, de mucho desarrollo del parque industrial, están preocupados, no solamente por lo de Atucha, sino por suspensiones en la industria automotriz que se está dando en la zona y por pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Sí, de más está decir que en este caso, por lo menos, el impacto que puede llegar a tener el incremento en distintas tarifas es, por un lado, retracción en el consumo. Es el mismo dinero, nada más que en lugar de destinarlo a las familias, a lo que puede llegar a ser algún tipo de adquisición de un bien o contratación de un servicio, va a estar destinado a lo que es el pago de un servicio básico, donde vos no podés, de alguna manera, decidir
si haces ese consumo o no, porque todo el mundo quiere tener, obviamente, un servicio básico de energía eléctrica, de gas natural, de agua. Julián, en el caso del transporte, como mínimo, trasladarte al trabajo. Después vos podés decir si utilizás tu auto o si viajás, y en todo caso pagás o no el peaje, que también se incrementó. Pero el impacto que se va a ver, muy probablemente, como decía recién Gustavo, es, por un lado, una retracción en el consumo, y por otro lado, atención, porque empieza a ser bastante claro que puede llegar a operar una recesión directamente en la economía, por lo menos en los próximos 3 y 6 meses, y eso va a tener también un impacto en la caída de la inflación. Volvemos a un escenario que obviamente a nadie le gusta discutir, que es que bajen los precios porque no hay demanda, es decir, que la gente no compra porque no tiene dinero para hacerlo, y entonces quien está vendiendo no ajusta los precios en función de sus expectativas, sino de la posibilidad de vender o no. Este es un poco el escenario que ya se empieza de alguna manera a dibujar, a esbozar, y la expectativa del gobierno también de una recuperación hacia fin de este año, comienzo del año próximo, en materia económica. Preocupante los despidos, preocupante que no hay actividad económica, no hay recuperación en este momento, y puntualmente lo que es el ajuste tarifario. Sabíamos que venía, las tarifas que se estaban pagando no eran, desde el punto de vista del resto de los precios de la economía, no eran lógicas, es decir, no guardaban un mismo nivel, pero también hay que tener en cuenta que hay gente que no puede pagarle y por lo tanto también hay que anunciarles algún tipo de tarifa social. Es verdad. Bueno, Julián, muchas gracias. No, por favor. Gracias, Gatito. Gracias, hasta luego.